Muy buenos días, iglesia y amigos que nos acompañan en este momento por este medio. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad, el privilegio de estar reunidos a través de estos medios, estudiando la palabra del Señor, aprendiendo los unos de los otros y teniendo estos hermosos tiempos de reflexión y de meditación en torno a la palabra del Señor para la gloria y honra de su nombre. Y lo que queremos con estos estudios y devocionales es seguir aprendiendo, seguir nutriéndonos de la palabra del Señor y, por qué no decirlo, sí, claro, ir madurando un poco más de acuerdo a la voluntad del Señor, pero en torno a su palabra. En esta oportunidad vamos a seguir viendo los evangelios, el ministerio del Señor Jesús. Así que yo les pido el favor que abramos nuestras Biblias en San Mateo, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 del versículo 13 al versículo 17. Vamos a estar observando y analizando cuatro versículos, ¿sí? Cuatro versículos en torno al ministerio del Señor Jesús. Así que voy a hacer la lectura de estos cuatro pequeños versículos y luego procederemos a analizarlos. ¿Listo? Entonces dice la palabra Mateo 16 del 13 al 17, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, él les dijo, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, acabo de hacer lectura de los cuatro versículos y encontramos estas preguntas que hace el Señor Jesús a sus discípulos y una respuesta de Pedro y luego otra respuesta del Señor Jesús. Y en torno a esas preguntas y a esas respuestas es que vamos a ir desarrollando nuestro devocional en el día de hoy. Así que vamos a ir primero versículo por versículo y vamos a ir analizando y vamos a ir aplicando. Muy bien, entonces en el versículo 13 nos dice que venía el Señor Jesús, venía a una región con sus discípulos y esa región se llamaba Cesarea de Filipo. Bueno, ¿qué pasaba en Cesarea de Filipo? Bueno, era una población que quedaba a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea y era una población muy particular. Vivían allí griegos, romanos, sirios y judíos. Era una población que tenía diversidad de religiones. Los sirios con Baal, los romanos con un dios llamado Pan, los griegos con sus dioses y bueno, los judíos allí con el Antiguo Testamento, que estaban allí los fariseos, los saduceos también, etcétera. Y allí va el Señor Jesús. En medio de esta convulsión religiosa va con una voz de esperanza, va a mostrarse como Salvador. ¿Sí? Va a estas ciudades que necesitan de Dios. Es un bonito ejemplo que nos da el Señor Jesús. Nosotros creeríamos que el Señor Jesús, por ser Dios, él debió haber descendido en cuna de oro y haber llegado al templo de Dios allí en Jerusalén y haber estado en medio de los grandes rabinos, de los grandes líderes religiosos de su época, los fariseos, los saduceos y todos los que gobernaban allí, pero no fue así, fue lo contrario. Nació en un pesebre muy humilde, se crió en una población muy humilde y fue en busca de personas muy humildes, de personas que no le conocían, de personas que de pronto necesitaban esa voz de esperanza y de salvación y Él va allí, donde hay gran necesidad. Qué gran ejemplo nos deja nuestro Señor, que podamos ir nosotros también de la mano del Señor allí donde hay gran necesidad. ¿Dónde hay gran necesidad?
Hay gran necesidad en nuestras casas, con nuestros familiares que no conocen del Señor. ¿Dónde hay más gran necesidad? Allí en nuestros trabajos, que tampoco conocen del Señor. Donde no se conoce de Dios, hay gran necesidad. Y la gran necesidad de conocimiento de Dios la tenemos, la vamos a tener siempre al lado de nosotros. Gran necesidad. En todo lado hay gran necesidad de Dios. Y aquí el Señor iba allí a esta ciudad Cesarea de Filipo para llevar esa voz de esperanza. Pero aquí nos vamos a centrar en dos preguntas. ¿Qué hace el Señor Jesús? A sus discípulos les dice a sus discípulos, bueno, ¿qué dicen estos hombres de Filipos de Cesarea, o de Cesarea de Filipos, perdón? ¿Qué dicen los hombres? Las gentes, dice en el Evangelio de Lucas, ¿qué dice la gente de estos hombres? Que es el Hijo del Hombre. El Señor se pregunta, ¿no? ¿Qué piensa toda esta gente que tiene toda esta cantidad de ídolos? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres? Mira, ahí no dice en el texto, no veo que el Señor pregunte qué dicen los judíos, o qué dicen los israelitas, o qué dicen los fariseos, o qué dicen los líderes, que es el Hijo del Hombre. No, hace una generalidad. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué es Él? ¿Qué piensan las personas que es Jesucristo? Y bueno, se lo preguntaba a los discípulos porque los discípulos tenían una interrelación con las personas que estaban allí alrededor del Señor Jesús. Eran los discípulos que iban a comprar los alimentos que traían, que estaban allí rodeando al Señor Jesús y que ellos tenían esa interrelación con las gentes. Y entonces el Señor les está preguntando lo que ellos escuchan que dicen la gentes, que es el Señor Jesús. Ellos responden, dicen, bueno, nosotros hemos escuchado que la gente dice que tú eres Juan el Bautista, que has resucitado. Otros dicen que eres Elías, de allí de Malaquías, que dice que Elías vendrá a abrir el camino del Mesías. Otros dicen que tú eres Jeremías, el profeta Jeremías que ha resucitado, pero otros dicen que eres algún profeta. Mira lo que decían las personas que rodeaban allí al Señor, pero ninguno dijo que era el Hijo de Dios. O sea, no conocían a Jesús como el verdadero Mesías, como el verdadero Salvador, como el verdadero Hijo de Dios. No lo conocían. Lo conocían como un profeta. Lo conocían como alguien del Antiguo Testamento, como un personaje. ¿Sí? Lo vemos hoy. Hoy muchas personas pueden decir que conocen de Dios. Digamos, en el contexto de nuestra nación, uno sale a la calle y le pregunta a cualquier persona si cree en Dios y la gente, la mayoría de las personas van a decir sí, si nosotros creemos en Dios. Pero ¿de qué manera creen en Dios? ¿Verdaderamente conocen al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador del mundo? ¿Como el Hijo de Dios? No muchos. No muchos, hay muchas personas que no conocen del Señor. No le conocen como deberían conocerle, como dicen las Escrituras. Y bueno, eso es lo que contestan los discípulos a la pregunta que le hace el Señor Jesucristo a ellos. Pero el Señor Jesús en la siguiente pregunta que les va a hacer a ellos, va a adentrar a su corazón. Y Él les va a preguntar, bueno, ¿y ustedes y vosotros qué decís que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan que soy yo? O sea, los confrontan. Bueno, ustedes ya han visto que yo he hecho milagros, han estado conmigo, han dormido conmigo, hemos comido, llevamos un tiempo. Han caminado kilómetros conmigo, hemos hablado, hemos compartido. Ahora quiero saber qué piensan ustedes de mí, qué piensan ustedes que soy yo. ¿Soy verdaderamente alguno de esos personajes del Antiguo Testamento? ¿Soy un personaje histórico? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Tremenda esa pregunta, muy confrontante. Si el Señor Jesús apareciese hoy y le preguntara a su iglesia
¿Qué piensa iglesia? ¿Qué piensa usted que lee la Biblia, que dice que es cristiano? ¿Qué piensa que soy yo? ¿Qué pensamos de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Para mí es Jesucristo de la iglesia, no es Jesucristo histórico, no es ese Jesucristo todo amor, no es ese Jesucristo el gran maestro, el gran filósofo, el gran líder, no es ese Jesucristo histórico, ese Mesías histórico, no, es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios encarnado en piel humana, que vino a este mundo a entregar su vida para salvar a los que se habían perdido, los que estaban perdidos, los que irían a estar perdidos. Todos los perdidos van a confluir en Él si creyesen en Él como único y suficiente Salvador. A eso vino el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra o a la derecha del Padre e intercede por su iglesia. Es el abogado. Además, entre muchas otras funciones divinas que tiene el Señor Jesucristo hoy en día en la eternidad. Bien, ¿qué podríamos responder a esa pregunta? ¿Quién es Jesucristo para mi vida? ¿Quién es? ¿Cómo podemos responder a esa pregunta de que si conocemos o qué podemos decir del Señor? Si realmente de pronto no le conociéramos. Si le conocemos, perfecto, sí. Tú eres para mí, ta, 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 ta. Exacto. Pero para eso tendríamos que conocerle a Él. Además de conocerle, entenderlo a Él. Y para eso se necesita tener comunión con el Señor. Para eso necesitamos tener una relación íntima, continuada con el Señor Jesucristo. Para eso necesitamos escucharle a Él a través de la Escritura, a través de la oración. Para eso necesitamos tener ese tipo de relación con Él, ahí, pegados, unidos a Él. Y poder decir, sí, conozco algo de Él porque Él se ha dejado revelar a través de la Escritura en algo lo suficiente como para que yo me pueda extasiar por la eternidad. ¿Qué podríamos responder a eso? ¿Quién es Él para mí? ¿Quién es el Espíritu Santo para mi vida? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué hace el Señor Jesucristo en mi vida? ¿Hace cuánto lo conozco? ¿Cómo ha obrado en mi madurez? ¿Cómo ha obrado en mi ministerio? ¿Cómo ha obrado en mi vida? Y si usted no le conoce, creo que es el momento en que usted pueda ir a solas en su cuarto, en su lugar de silencio y decirle, Señor, quiero conocerte. Quiero que seas mi Salvador. Quiero entenderte. Perdóname. Necesito de tu ayuda. Socórreme. Esas son palabras que el Señor le agradan escuchar de aquellas personas que necesitan de un Salvador, que necesitan que le conozcamos, que necesita, no que el Señor necesite, que nosotros necesitamos de Él, nosotros como humanos. Muy bien, entonces, en ese orden de ideas, esa pregunta se la hizo a sus discípulos, esa pregunta nos la hace hoy a nosotros, a cada uno de nosotros que conocemos de Él. Esa pregunta se la hizo al mundo que no le conocía, que no conocía de Él. Y viene la respuesta de Pedro. Pedro, como líder de los 12, alza la mano, sale adelante, dice, versículo 16, pero tú eres el Cristo, tú eres el Mesías esperado, tú eres el Hijo del Dios viviente. Qué bonita revelación Dios le da a Pedro.
el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de un Dios no muerto, no como esos dioses de todos estos templos que están en Cesarea de Filipos, que adoran dioses muertos, dioses de piedra, a Baal, a Pan, a Augusto César, a todos esos dioses que consideran dioses y que están muertos. No, tú eres el Hijo de un Dios vivo, vivo. Lo dice Pedro, Dios está vivo y tú eres ese Hijo, tú eres ese Mesías, ¿sí? Ese Mesías esperado. Tal vez en la concepción que los judíos tenían era un Mesías político, militar, que iba a trascender muchas cosas en lo político en su nación de Israel. Pero no esperaban este tipo de Mesías, porque no tenían aún la revelación de las Escrituras en sus corazones, estaban cegados. Bien, esta es la respuesta de Pedro. ¿Sí? Y Jesús le da otra respuesta a Pedro. ¿Sí? Entonces ya vimos dos preguntas que hace el Señor Jesús. ¿Qué piensa el mundo de mí? ¿Qué piensa ustedes, mis discípulos, de mí? ¿Qué piensa la iglesia de mí? No que en ese tiempo hubiese iglesia, pero lo hacemos a manera de aplicación. Y Pedro responde a través de una revelación divina. Pedro da una respuesta, pero el Señor Jesús da una respuesta aún más profunda. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 17, bienaventurado eres tú, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, ningún ser humano se lo ha revelado a usted, sino que se lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús no le dice a Pedro, no, tampoco hasta allá, yo no soy el Mesías ni hijo de Dios, no, tampoco, o sea, seamos humildes, mantengamos las distancias, no. Afirma lo que es, soy hijo de Dios, de ese Dios vivo, que además es mi Padre y que además mi Padre está en los cielos. Y mi Padre que está en los cielos se lo ha revelado a usted, Pedro. Entonces, de acuerdo a esto, ¿quién es el que da las revelaciones en la palabra de Dios? Dios mismo. Dios mismo es el que nos abre el entendimiento. Dios mismo es el que nos da revelación en su palabra para que entendamos su palabra, para que le entendamos a Él y procedamos a la obediencia, a comprenderlo, a amarlo más y a reflejar más el rostro del Señor Jesucristo, su conducta. Entonces es el mismo Dios el que hace la obra. Ahora, a manera de reflexión y ya redondeando para ir terminando este interesante devocional. Y yo la quiero cerrar con una pregunta de reflexión. Y es, ¿qué piensa Dios de mí? Quiero que nos preguntemos cada uno donde estamos viendo este video. ¿Y qué piensa Dios de mí? ¿Sí? ¿Qué piensa Dios de la vida que yo llevo? Si Dios es eterno y Dios conoce qué hay en mi mente, qué hay en mi corazón, qué hay dentro de mí porque Él me creó, Él está en todo lado porque es omnisciente, omnipresente, y estoy abierto a Él. Para Él no tengo secretos porque Él es Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios cuando digo una pequeña mentira para quedar bien ante los demás? ¿Qué piensa Dios cuando estoy engañando a mi esposa con mi pensamiento, con mis ojos, con mis actitudes? O cuando la estoy engañando abiertamente, o estoy engañando a mi esposo. ¿Qué piensa Dios cuando dejo de orar, de buscarle? ¿Qué piensa Dios cuando yo creo que yo siempre tengo la razón y que los demás están equivocados? O sea, cuando estoy lleno de soberbia evangélica, soy el cristiano que siempre tengo la razón y el mundo está equivocado. Los de la iglesia están equivocados, los libros están equivocados, la Biblia está equivocada, todo el mundo está equivocado, menos yo. ¿Qué piensa Dios de esa actitud? ¿Qué piensa Dios cuando soy amigo del mundo entre semana?
Cuando estoy a solas me convierto en el mejor amigo del mundo. ¿Qué piensa Dios cuando el Señor dice que cuando nos convertimos en amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios? ¿Pero qué piensa el Señor de eso? ¿Qué piensa Dios cuando yo no leo su palabra? Cuando yo no la leo con amor, con reflexión, con meditación, con humildad, sino que yo la leo con orgullo. Y dice Dios que Él mira de lejos al orgulloso y al soberbio y al altivo. Si Él me mira de lejos, ¿qué tipo de iluminación o de revelación íntima voy a tener en la palabra del Señor? ¿Qué piensa Dios cuando soy rebelde con mis padres? O cuando soy rebelde en mi trabajo con mi jefe. ¿Qué piensa Dios cuando soy orgulloso? Muchas cosas, hermano, que debemos meditar, que debemos reflexionar y que el Señor nos ayude. Y le he pedido a Dios que me ayude primeramente a mí a autoexaminarme, a hacer las cosas que a Él le agradan, ¿sí? Y que cada cosa que estemos haciendo podamos estar pensando qué piensa Dios de lo que yo voy a hacer, qué piensa Dios de lo que yo estoy haciendo, qué piensa Él, porque estamos aquí para agradarle a Él, para adorarle a Él, no solamente para ir a una iglesia los domingos, no solamente para abrazar a los hermanos, no solamente para decirle a todo el mundo yo soy cristiano. No, estamos aquí para hacer la voluntad de Él, para adorarlo, para cumplir su propósito, para agradarle a Él y para que Él pueda extasiarse, pueda alegrarse y gozarse de cada acto que usted y yo hagamos en nuestra vida. Que el Señor sea guiándonos, que el Señor sea ayudándonos, que el Señor sea dándonos esa fortaleza que siempre nos ha dado para seguir adelante. De la mano del Señor, haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito y agradando a nuestro buen Dios. Así que vamos a orar y terminamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amado Padre, a ti la gloria, a ti la honra, Señor, por siempre. Gracias por lo que nos has enseñado a través de la palabra, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a hacer cosas que a ti te agraden, Señor, y ayúdanos también a alejarnos de aquellas cosas que a ti te desagradan, bendito Padre. Gracias porque eres misericordioso, eres grandioso, eres amoroso, eres perdonador, eres lleno de gracia, Señor. A ti la gloria por siempre, Padre, y ayúdanos a valorar lo que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Chao, muchas gracias.